Amigos, pues aquí tienen a Traore, ¿sí lo pronuncié bien? Sí, Traore. Traore, bueno, un extranjero viviendo aquí en Aguascalientes. Último día de la feria, ¿qué significa eso? ¿Están contentos o están tristes? Un poco de las dos. Un poco de las dos, ¿verdad? Con la gente que me gusta, ha tenido de una mesa. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de la Feria de San Marcos. El último por acá. Último video de la feria, estamos bien tristes. Se nos fue tanto prepararnos, 2 años preparándonos, esperándola, y ya se nos fue. Pues ni modo, así pasa. Hoy es 8 de mayo, no sabemos cuándo subamos este video, pero hoy es 8 de mayo, eso significa que por acá. Que es último día de la feria, pues estamos tristes de despedirla, pero también a descansar un ratito, ¿verdad? Es momento de, en vez de despedirnos, de agradecer a todos ustedes que vinieron a la Feria de San Marcos, que ustedes hicieron la Feria de San Marcos. De verdad fue una feria que nos consintió muchísimo. Estamos súper contentos y súper tristes también porque se van muchachos, pero los esperamos el año que viene. Vamos a agradecer a la gente que nos vamos encontrando por aquí y obviamente a despedir la feria como la empezamos, muy familiar. Ahora nos acompaña mi hermana. Terminando también muy familiar. Terminando muy familiar, así la empezamos y así la estamos terminando. Amigos, último día de la feria, ¿qué significa eso? ¿Están contentos o están tristes? Un poco de las dos. Un poco de las dos, ¿verdad? Ajá, ha sido pesado, ¿no? Por el solecito, el maquillaje, todo eso, pero creo que son de las personas que todo el mundo buscamos porque son muy originales. Ya los hemos visto en otras ediciones de la feria y hasta los esperamos porque siempre está muy bonito. Por acá, ¿triste o contento porque ya descansar? Sentimientos encontrados, ¿Sí? porque pues ya esperábamos la feria, como se había pospuesto 2 años. Sobrevivimos a la pandemia, estamos aquí, pero también ya queremos ir a descansar. A descansar, ¿de dónde son? De todos lados. Son de todos lados, están en todos lados también, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ahorita ya a descansar un ratito, pero me imagino que despuesito vienen a otra feria, ¿verdad? Pues la idea es salir lo más pronto posible a diferentes lugares, pues para recuperarnos de la crisis. Ahora sí que... ¿Cuántas horas están aquí? Como el sol está muy fuerte, tratamos de estar como 2 horas antes de que se oculte el sol y hasta donde aguantemos. ¿Todo ha sido bien en la feria? ¿No les ha tocado el borrachito mala onda o les toca de todo? Encuentras de todo, encuentras gente amable, gente borracha, gente, pues de todo. Sí, pero lo han pasado bien ustedes. Sí. Sí, bueno, pues muchas felicidades. Bueno, ya se va a acabar y los esperamos ver aquí en la próxima edición. Gracias. Para las personas que no han visto mis videos y que es la primera vez que me siguen, bueno, tenemos un montón de contenido diferente. Ahora que es temporada de feria, bueno, pues me dediqué mucho a cubrir la Feria de San Marcos, pero también tenemos otras secciones, tenemos muchas cosas de Aguascalientes y cuando llegamos a salir a otro estado o a otro país, también tenemos videitos ayudándoles a viajar. Entonces pasen al canal, busquen los videos, tenemos videos de Polonia, de donde es mi esposa, tenemos videos de varias ciudades que hemos visitado. Entonces si alguno de esos les sirve, bueno, esperamos que nos visiten por ahí. Hoy estamos despidiendo la feria con una gran entrevista que ya le traía ganas para esta sección que se llama Extranjeros en Aguascalientes. Vamos a conocer a un amigo africano que desde cuándo andábamos queriendo grabar y no podíamos, pero él es emprendedor y está aquí con su negocio en la Feria de San Marcos. Agonami, Nkoyento Traore, Muso Afrique, Mlefie, le Aguascalientes. Hoje nós dinambe a todo moment ndo contacto amos we onene miro na interaction mi pona un poso fique muso que me lo lefia yo me lefia. Amigos, ya tenemos aquí a Traore, un extranjero más en Aguascalientes. Él viene de África, ahorita nos va a dar los detalles. Por fin se nos hizo grabar juntos. ¿Desde cuándo yo le había dicho? Porque me lo presentó una amiga que se llama Diana. Diana, te mando muchos saludos. De hecho, creo que está involucrado como en algo de arte, porque lo conocí en una galería. Y ahora que nos cuente un poquito de qué hace por acá. Pues aquí en México ya llevo más de 9 años ya. 9 años. Sí. Ajá. Desde 2012 llegué aquí directamente. A Aguascalientes. Aguascalientes, Sí. exacto.
¿Vivías, o sea, desde África a Aguascalientes? No, vivía antes en España. En España. En España me vine para acá y pasé nada más 3 meses aquí y me regresé a España. Y 9 meses después de regresar a España me di cuenta que aquí me gustó. Y pues, O sea, ¿te gustó más que España todavía? Exacto. Y decidí regresar aquí a vivir. Y desde entonces aquí sigo. Oye, el español que hablas lo aprendiste en España, Exacto. ¿sí? ¿Cuántos años viviste en España? E igual ahí también casi 9 años ahí en Casi España. 9 años. Sí. Ah, pues ya lo, Sí, ya yo lo ya, hablabas sí. bien, sí, ya llegabas aquí. ¿Y Sí. qué fue lo que te cautivó en Aguascalientes? O sea, que dices, me regreso. Pues en realidad es más la gente. La gente son más acogedora aquí, la gente son más amigable. Hace que de hecho paso más tiempo en la calle que en mi casa, vamos, porque tengo mucha interacción con la gente y hace que me conecto más fácil y todo lo que hago tengo más facilidad de conectarme con la gente. Eso Oye, hace que... y ahora me encanta ya aquí. tienes 9 años aquí. ¿Y ya tienes familia aquí? Sí, ya tengo ¿Sí? familia aquí. ¿Estás casado? Exacto, ¿Tienes- estoy casado, tengo 2 hijos. Los hijos son mexicanos ellos. Sí, son 2 cafés con leche, sí. Café con leche. Oye, qué bonito. Sí. Qué bien. Oye, ¿y cómo te ha recibido entonces la gente en Aguascalientes? O sea, desde México, siempre te ha Sí, recibido. genial, sí. De hecho es la razón por la cual yo creo que todavía sigo aquí. Porque tú sabrás que si la gente te trata bien, te da más ganas de estar donde estás. Claro. Si te tratan feo, pues es más fácil de uno decir, oh, ¿sabe que me regreso donde vengo o cambio de lugar? Pero sigo aquí porque tengo un buen trato con la gente y tengo esa suerte de tener ese cariño de la gente aquí. Oye, porque a veces nosotros los mexicanos decimos que entre mexicanos somos muy racistas. ¿Te ha tocado algo así aquí en México? Pues yo no creo que hay racismo aquí, no. A veces, mira, es fácil de ver tipo quizás discriminación por alguna razón. Yo en España, mira, con 9 años viviendo ahí, jamás he tenido una discriminación ni racismo, aunque sé que a veces hay de ese tipo, ¿vale? Con otros compañeros veo que han pasado cosas que sí que existe, ¿vale? Personalmente nunca lo he tenido. Pero aquí donde yo creo que hasta al contrario, aquí la gente son más amable con el extranjero. Aquí he tenido una mala experiencia con personas que me trataron de racismo, de hecho, directamente. Mexicanos. Mexicanos, exacto. Como 2 personas, 2 veces pasó. Pero aunque así yo creo que eso tiene que ver con una experiencia que quizás esta persona tuvo con un extranjero. Ah, ya. Quizás que le hizo sentir mal o le ofendió. Ya le tiene desconfianza, ¿no? Exacto, esa te marca para toda la vida. Cuando ves un extranjero es fácil que eso te regrese a la mente y sabes, Claro. como mira, eso te hace recordar de otra persona que te agredió o te ofendió. Pero aunque no tiene nada que ver conmigo, pero te marca, vamos. O sea, además yo te veo con muy buena vibra. Yo creo que la gente se conecta con eso, Sí. se ves muy bien Sí. vibrado, entonces hay muchos extranjeros que no les va tan bien porque también traen otra vibra, ¿no? Traen otra Exacto. frecuencia. Yo te veo a ti que estás súper bien vibrado, pues por eso andas en cosas de arte también, Exacto. porque esa es la vibra que andas Yo buscando. aprendí algo que es cuando estás en una tierra, ¿vale? Que no es la tuya, tienes que vivir como la gente que viven ahí. Se dice, hay un dicho que en mi país que dice, si vas a un país donde caminan con los pies, tendrás que caminar con los pies. Vas a otro que caminan con la mano, tendrás que caminar con la mano. Eso te facilita a integrarse y poder llevar bien con ellos. Entonces yo creo que eso es lo que intento hacer. Aquí la gente son amables, intento hacer lo más humilde posible, intento a conectarme e integrarme. Y eso es lo que hago. ¡Viva Aguascalientes! Amigos, pues para despedir esta feria vamos a empezar en este lugar que se llama La México Gran Cantina. Ya hemos venido varias veces, siempre nos consienten, siempre nos reciben muy bien, pero bueno, este día es para despedir la feria y también para festejar el Día de las Madres. Bueno, yo estoy aprovechando eso para festejar a mi esposa y a mi hermana que están por aquí, y bueno, le mandamos saludos también a mi mamá. Entonces estamos aprovechando ya que es el 8, faltan 2 días para el Día de las Madres y siempre nos reciben muy bien aquí. Bueno, estamos en La México Gran Cantina, que se puso en la feria, pero si ya no pudiste venir en la feria de San Marcos, hay 2 sucursales que vas a poder visitar cuando vengas a Aguascalientes, la sucursal de Américas y la sucursal de Colosio. Entonces bueno, vamos a disfrutar aquí. Entonces vamos a disfrutar aquí en La México Gran Cantina. Chicas, ¿cómo se sienten? Último día de la feria, ¿cómo se sienten? ¿Qué significa eso? ¿Alegría o tristeza? Ay, pues ambas cosas. ¿Ambas cosas? Ambas cosas, porque la verdad es que es mucho trabajo y
Te van a extrañar. Pero de aquí se van a ir a la playa, seguro, a festejar. Ay, ojalá. Ya falta menos, ya faltan ahora horas. Un ratito más. Te gusta la gente cuando te habla, te mira los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla, no tiene donde se me gusta estar. Me gusta la gente. Gracias. Te veo en una figura muy buena. Se ve que te gusta hacer el ejercicio. Así tenemos catalogado a la gente de África. Por lo menos yo siempre digo son súper fuertes, súper aguantadores. No sé si todos son así, pero yo te veo así que en buena figura. De hecho, ahorita estás como desayunando, comiendo. No sé qué estás, ¿no? Ah, sí, pues me gusta tomarme verdura o fruta mezclado. Normalmente mezclo mucho lo que es jitomate, y manzana, mango, piña, le mezclo el licor. Y mi parte más favorita, lo que meto siempre jengibre. Jengibre. Dentro, exacto, debes de saber mucho de jengibre. Sí. Entonces siempre tomo eso diario. Eso me ayuda a tener más energía y me encanta. Eso es parte de tu cultura, o sea, es lo que tú traes de tu cultura. Sí. ¿Qué extrañas de allá que no tienes aquí? Pues la verdad lo que extraño allá son es comida. Aquí tenemos la comida también parecido donde vengo yo, pero hay comida que hace mi mamá o que hace la abuela que aquí jamás lo voy a tener. Porque no hay ingredientes. No hay ingrediente particular que yo también pueda usar hacerlo. Pero el cariño que ahí me hace falta, aquí lo tengo, de la gente, y eso me ayuda a seguir viviendo aquí. Y también creo que, sí, claro, extraño a mi mamá, mis hermanos. ¿Puedes tener comunicación con ellos? Sí, todos los días, sí. Hablo con mi mamá, hablo con mis hermanos, sí. Tengo buen contacto. ¿Han venido ellos a conocer? No han venido, aún no han venido. Pues les va a encantar, ya no se van a regresar tampoco. Mi mamá era la que quería venir, al final decidió no venir porque tenía cosas que hacer. Ok. Sí, pero bueno, a ver, ya no sé qué, ya intenté invitar a que vinieran, pero... Sí, ya vendrán cuando ellos quieran, ¿no? Ya habrá un momento que vengan. Oye, ¿cómo te va, hablando de comida, cómo te va con la comida de Aguascalientes? ¿Tienes algo que ya te guste? Así que digas... Sí, de hecho mi comida favorita aquí es enchiladas y papazule. Papazule. Sí, lo que más me encanta. Sí. ¿No tuviste problema con el picante en tus primeros años, cuando ya llegaste aquí a México? No, para nada. En África, de hecho, donde yo vengo comemos más picante que aquí. ¿Más picante? Más picante. En África, picante es como ingrediente. Siempre cuando pica. cocina va con la comida. No como aquí uno hace la comida aparte, el picante aparte le mezcla. No. Allá picante es parte del condimento, como fiore de sal o aceite, siempre va con la comida. Sí. Oye, entonces cuando pruebas nuestros tacos dices, hasta te ríes de, ¿esto pica? No, yo les voy a enseñar, yo les voy a enseñar qué es el picante. De hecho pica. La única diferencia es que nosotros viene ya dentro de la comida. Vienen dentro de la comida. Entonces sí, comemos igual como aquí, solo que aquí se exageran, mete picante dentro de la fruta, mete picante dentro del agua, mete picante dentro de la cerveza, con cosas como en África no se hace, no. Oye, dices que ya estás casado. ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Aquí o en España o No, la conocí aquí. ¿Aquí? Sí, aquí, como te comentaba, di un taller ahí en la Casa de la Cultura. ¿Un taller de qué? De escultura. Escultura, sí. Es artista plástico. Exacto. Ok. Entonces, hay uno de los participantes trajo, era la amiga de mi esposa que vinieron y así la conocí y pues así comenzó. Tuvimos una relación, me fui y luego decidí regresar aquí. Y pues seguimos la relación y nos casamos. Oye, excelente. Entonces eres artista plástico, todo orientado a tu cultura también, Exacto, ¿sí? Conectado a mi país. De hecho, el taller que hicimos en la Casa de la Cultura a esa época fue sobre ataúdes. En mi país hay una tribu que se llama Gan. Los Gan normalmente hacen un tipo de ataúd especial. Cuando alguien muere, le hacen un ataúd
les enterran con un ataúd especial, según cómo vivió la persona. Ah, Si la persona, por ejemplo, es camarógrafo, lo hace un ataúd forma de cámara. Si eres futbolista, un ataúd forma de tachones. En eso te van a enterar. Primero te meten el tachón, en el ataúd te dan una vuelta para que la gente sepa quién murió. Bueno, aquí tenemos otra seguidora de Volando Boy Blog, Diana, que ya desde cuando, ya nos conocemos bien poquito porque ella trabaja en una tienda que vende cosas súper interesantes y también ahora están en la feria, nos las encontramos aquí en la feria, que bueno, que ahora trae diferentes cosas como para más llamativas, como para la feria. A ver, cuéntame, Diana, un poquito de lo que hay por aquí en esta mercancía que veo que es un poquito diferente a lo que tienen en la tienda. Sí, pues lo que tenemos aquí en la feria es más como tipo gorras, tenemos cosas pues obviamente para el sol, lo que es los lentes, puff, manga para los brazos, tenemos sombrillas, como todo ese tipo de cosas, pero también tenemos pues encendedores, tenemos unos tequileros. Pues, ¿Cómo cuáles? A ver, ¿cómo son como los vasos tequileros más famosos que te piden? Mira, como esto es algo que, especiales. La verdad sí es algo que traen se vende bastante. Ah, Chihuahua, usted está por acá, sí. Sí, es por acá. Sí, y pues sí es. Pero también hay más normalitos, ¿no? Claro. Para todos los gustos, para todos los gustos. Que yo me imagino que se te vende ese muy bien. Sí. ¡Viva Aguascalientes! Amigos, ya llegamos al lado comercial, al lado de la Expo Agroalimentaria. Es el día del ofertón en todos lados. Miren, acá los pares que eran en 350, 400, ahora están en 200. Están muy bonitos. Todo el mundo tiene como el ofertón ahorita por acá. Hay mucha gente. Le digo que ahorita es como cuando empezó la feria, es muy local. Está terminando muy local también. Todos los que ya sabemos que ya se va la feria, pues andamos por acá despidiendo la feria. Y bueno, por acá andan comprando la polaca, pues algunos pares de unos tenis clon. Vamos a ver, porque están muy bonitos, están muy bien hechos. Pues vamos a ver si sale algún par que le guste. A ver, ¿qué compraron? A ver. ¿El ofertón? Con ofertón, Ándale. ¿Y acá la polaca? Pues no me convenció nada. Bueno, y si me convenció no hay mi talla, entonces vamos. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Súper interesante esto de los ataúds. ¿Esto no te recordó aquí cuando en México que tenemos tanto la cultura del Día de Muertos? De hecho sí, la cultura del Día de Muertos sí, es algo que me llama la atención con los festivales también que tenemos en África, pero son distintos. Aquí, allá no celebramos Día de Muertos, porque allá Día de Muertos es algo más sagrado, hay más respeto. Aquí, claro, veo que también tienen respeto a los muertos, pero a su manera aquí. Algo que mi país, por ejemplo, aquí veo Día de Muertos, la gente va a los cementerios y ponen flores, hasta tocan música, se sientan en las tumbas, algo que en mi país no. Allá para entrar en el cementerio tiene silencio total. No se puede sentar en un cementerio, no se puede hacer ruido, porque se supone que allá cuando uno muere, ¿qué le dicen? Descanse en paz. Entonces cuando vas allá, su lugar, no hay que molestarlo, porque se supone que están descansando. Cuando vamos allá no se hace ruido, no se puede tocar música, ni sentar hasta sobre, más que falta de respeto, sentar sobre ¿cómo se llama? La tumba. Claro, sí es diferente. Bueno, sí, aquí también así tenemos el respeto, pero sí se ve, los extranjeros como que lo ven, es mucha fiesta, pero bueno, son diferentes culturas, claro, ¿no? Diferentes. Claro. Oye, hablando de negocio, veo, y me da mucho gusto ver tu negocio por aquí, ¿ya tienes varios tiempo con este negocio? Sí, ya llevo, no tanto tiempo, esto salió, como te digo, como estoy en el mundo de arte, de vez en cuando veo que ahí se me ocurren cosas que me gusta. Entonces, a través del arte, si no estoy pintando, quizás estoy dibujando. Si no estoy dibujando, estoy haciendo escultura. En caso que no es momento de hacer escultura, pues me expreso de diferente forma. Exacto, a través de algo. Entonces, hace como 4 años ya comencé con diseño. Aparte de que esto también es parte de lo que estudié. Entonces, comencé a expresar mi arte a través del diseño.
Entonces eso es lo que se me ocurrió comenzar a hacer. Eso trajo telas desde África, comenzó a hacer cosas con playeras, vestidos, a veces vestidos como estos. Entonces de ahí comencé con... Oye, ¿dónde la gente puede, si no, ya no te vio aquí, ya no te pudo comprar aquí, dónde te lo puede comprar? Ahora mismo estoy adquiriendo una tienda en el Parián. Ah, ok. Exacto. Vas a estar ahí No, en el Parián, perdón, en Plaza Patria. Plaza Patria. Sí. Entonces hay una tienda ahí que estoy intentando ¿Algunas redes sociales que tengas? Exacto, se llama Africanos de Agua. Africanos de Agua. de Así Agua, te encuentran sí. en Instagram. En Instagram como Facebook. Por eso está involucrado en el arte, porque es artista plástico. Nosotros pasamos por aquí en la noche y siempre le toca ver aquí a la gente salir del Foro de las Estrellas, y mucha gente se detiene aquí a saludarlo y otra a ver la ropa porque está súper linda, muchos de nosotros. Por eso miren, aparte de que vino Cheche a darme una cátedra de vestimenta, porque siempre tiene ropa muy bonita, artesanal, yo me busqué mis ropas artesanales porque veo que muy orgulloso Traoré siempre anda vestido con su ropa de África, ¿no? Siempre que muy colorido, tiene ropa bien chida. Oye, ¿es algo que tú le quieres también dejar a tus hijos? O sea, que no olviden que ellos son mexicanos, claro, pero quieren que tengan también su parte africana, ¿no? Sí, yo a mis hijos intento, aunque son tan chiquititos, intento inculcarle que no son nada más de México, son también de África, ¿vale? Y que tenemos cultura que no hay que dejar atrás, no hay que olvidar de lo que es uno, donde viene uno. Eso te hace saber dónde vas. Entonces es importante siempre recordar dónde uno es. ¿Les hablas en africano? Sí, hablo en africano, hablo en inglés, hablo en francés, sí. O sea, ¿cuántos idiomas hablas? Hablo francés, inglés, español, hablo un poquito de árabe y hablo 7 dialectos africanos también. 7 dialectos africanos. ¿Y todos estos desde África lo aprendiste o también en España? Porque en España también hablan un buen de cosas, ¿no? En España nada más aprendí el español. El español. Exacto. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿esto ha sido por tu cuenta o en África hablan así tantos idiomas? No, África es que los dialectos son más africanos. Más africanos, Exacto, pero el francés y... Es porque mi mamá es de Ghana. Ghana habla inglés oficialmente porque fue colonizado por los ingleses. Exacto. Y Togo fue colonizado por los franceses, por eso hablamos francés. Mi papá es de Togo, por eso hablo francés y inglés. Pero independientemente, en Ghana hablamos también varios dialectos. Hablo 4 dialectos en Ghana y Togo hablo 3 dialectos. Excelente, no, bueno, pues entonces para la venta te sirve un montón. Exacto, no, eso de hecho, ahí sabes que hay gente tan curiosa que me pregunta, oye, ¿qué idiomas hablas? Llegamos a todas esas conversaciones y hace que la gente se conecta más conmigo. Más rápido, sí. Cosas también, sí. Excelente. Y miren amigos, despidiendo la feria, siempre en la feria nos encontramos amigos. Miren a quién anda por acá grabando también, Arturo del Mar, para que lo sigan haciendo videos despidiendo la feria, ¿no? Sí, fíjate que la andaba pensando, pero dije, ¿cómo no nos vamos a dejar No, pues último día. A despedir la feria y esta nostalgia tengo de... ¿Cómo te sientes tú con eso de que ya se termina? Sí lo voy a extrañar a la gente, la verdad que estuvo... A mí me encantó esta feria, de verdad, me encantó. Les acababa de decir que la feria me dio mucho y me quitó lo que me tenía que quitar. O sea, estoy súper bien vibrado, sí. Sí, la neta es que uno se recarga de energía con tanta buena vibra que se siente por acá, bien rifados. Aquí una musiquita que están tocando en vivo. Flamenquitos, sí, aquí vimos a algunos amigos ya flamenquitos que ya reconocimos por acá. Estamos en la Expo Agroalimentaria, pues despidiendo la feria, a ver qué encontramos por aquí. ¿Ya fuiste a probar las tejuichelas? Todavía no. Justo era como la misión del día de hoy, las fui a probar, buenas. Pero buenas, ¿no? Colón, dije, eso es señal de que están buenas. Están buenas, sí. ¿A ti te gustaron? Y lo bueno es que no solo es en temporada de ferias, también después de feria también las podemos encontrar. Ya te llevaré a donde las venden. Sí. Tienen 2 cantinas, entonces vamos ahí después. Sí, muy buenas. Y bueno, ahorita toca también el cierre, ¿no? Te vas a lanzar a ver a Los Ángeles Azules. No sabemos, porque es muy tarde ya. Sí. Quiero comentarles que ayer Arturo y Erika, su esposa, nos invitaron a ver el show de Capi Pérez
bueno. Están un estandopero, si no lo conocen, un estandopero, yo dudo que lo conozcan, pero bueno, fuimos a ver ese espectáculo muy bueno. No pudimos grabar, sí, me sacó mucha risa, la verdad, estuvo muy bueno. Sí. Pues fue parte de la despedida, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, Lalo siempre ha sido bien buena onda conmigo. Es como pues ese compa que siempre quieres tener. Cuando digamos estás metido en un proyecto y él en YouTube ya se la sabe bastante, yo voy como ahí en el camino y la neta siempre se ha portado bien buena onda conmigo y creo que está padre eso, ¿no? De repente compartir. Buena vibra. Entonces la pasamos bien suave, la esposa de Lalo, Erika, Lalo y yo, entonces ahí a reírnos un rato y pues hoy a despedir la feria. Sí, claro. Pásala muy bien, carnal. Y ahí nos estamos viendo después de la feria, a ver cómo terminamos. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Y bueno, pues ya estabas a punto de cerrar la feria de San Marcos. Ya contento y después vas a extrañar, ¿no? Porque Sí, 2 años de... sí. ¿Cómo te fue en cuestión de ventas? Muy bien, genial. ¿Sí? Genial, muy agradecido. ¿Esperabas Sí. este recibimiento? Sí, claro que sí, porque sé cómo son la gente. Ni siquiera antes de la feria la gente respondía mucho con mi ropa. Aún no tenía tienda, pero la gente siempre me llaman para comprar. Oye, porque todo lo que publico, cada vez que publico algo, la gente me llama para comprar algo. Oh, qué bien. Sí, entonces hasta Estados Unidos mando cosas, Guanajuato. Estás muy movido. DF, O sea, sí, la gente le encantan. Me o sea, compran después de todos la lados. feria tienes otro movimiento. O sea, ahora Así fue es. pesado, pero sigues tu No, movimiento. de hecho, más aún, Más ahora va a aún. ser más aún, porque mucha gente que viene de fuera, Ajá. compraron, se fueron, me contactaron que quieren cosas, pero no lo puedo hacer ahora porque estoy ocupado aquí. Terminando la feria, comenzaré a preparar lo que voy a mandar para afuera. Oh, excelente. Sí, Qué bien, porque sí. fue como una ventana, ¿no? Exacto. Para que exacto. tú... ¿Y Eso qué es lo que tenemos más por me aquí? gusta. Cuéntame. Pues aquí tengo playeras, Ujú. tengo la playera también sin manga, vestidos. Mira, vestido que hago desde el principio. ¿Tú haces el diseño? Y hago todo. Todo. Sí, hago todo y tengo ¿También personas que me coses ayudan y a todo eso? coser. No, tengo gente Ah. que me ayudan a coser. Pero tú haces el yo diseño. corto- sí, yo hago Órale. el diseño, corto todo y me ayudan a hacerlo. Genial. Así es. Entonces, Tengo bueno, pues... collares, igual que tengo bolsas que hago también desde cero. Todo artesanal. Sí, mira, déjate enseñar desde aquí. A ver. Perdón, esto aquí es piel de cocodrilo, Ajá. esa es piel de camello y de vaca. Entonces mezclo todas Ajá. las pieles. Sí. Lo curioso de eso es que como la forma que se abre. Ah, es verdad, sí. Mira, tienen bastante espacio. Es Aquí antiladrones, todavía- amigos, sí, vean, aquí digo mis tarjetas, Ajá. aquí lo que quiero, aquí todavía hay más, teléfono, vale bastante espacio. Y se lo protege todo. Sí, Está súper linda, ¿no? todo de piel cosido Ajá. a mano. ¿Y este como cuánto completamente. cuesta? Eso cuesta 680. 600, está súper bien. Sí, original. Mucho trabajo, sí. Sí, mucho trabajo. Sí. La gente le encantan. Aquí traje 24, me quedan nada más 4 de ellos. Estuvo bueno. Sí, la gente le encanta. Eso me alegro mucho que la gente responda en lo que hago. Sí, está muy bien. Sí. El diseño está muy bien para cuidar también las cosas y súper lindo Sí, el sí, diseño. Te agradezco mucho este tiempo, Traore. No te quiero quitar más tu tiempo. Gracias a ti. Es un gran reportero. No digas eso porque los amigos periodistas van a decir, no, ese no es reportero. Bueno, me gusta compartir las... No, es que yo no creo. Los buenos reporteros o periodistas, si ven a alguien que es bueno, no hace falta que sea como ellos. Hay autodidactos en todo profesión. Sí, yo también así lo creo. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los grandes artistas, los más grandes artistas fueron autodidactos. Sí. Entonces, no vamos a bajar nuestro nivel o bajar nuestra autoestima Claro. por hacer algo que realmente lo están haciendo bien. Es que hay que reconocer cuando uno pues, es bueno. te Se agradezco. escucha la forma que hablas, se escucha la forma que me tratas, coño, es que lo haces bien. Y Ese coño, eres profesional. si se ve que viene de España, ole. ¿Te gusta el flamenquito? Sí, me encanta el Flamenco, flamenco. sí, Sí, flamenco. sí. Pues te agradezco mucho. Gracias a ti. Te agradezco mucho. Gracias. Vengan a comprarles, ya les quedan unas horitas. Seguramente cuando suba este video ya no va a estar aquí, pero en sus redes sociales lo pueden contactar porque todavía les van a quedar algunas prendas que seguramente les van a gustar. Conózcanlo porque es bien buena onda y si lo ven por ahí en Aguascalientes, salúdenlo que es muy buena onda. Es un extranjero más en Aguascalientes y súper vibrado. Muchas gracias. Gracias a todos y sigue sus videos. Vale la pena saber qué va a ser el siguiente. Oye, como decimos en África, suscríbete y déjanos un like Ok. en africano. Miro video ame, nemi apo like nami.
Eso. Nos vemos. Chao, chao. Pedida de la feria, ya había venido otra vez, de hecho no ha salido el video, no sé cuándo salga, pero va a salir. Descubrí este lugar que se llama Tlayudalia, que me consintieron un montón, entonces estamos ahorita dándoles, más que despidiendo, estamos dando las gracias, estamos viniendo a despedirnos de los lugares que nos trataron muy bien y sobre todo que seguramente van a seguir después de la feria para que ustedes vayan a visitarlo. Ahorita, pues como estamos celebrando el Día de las Madres, acá con mi hermana y con mi esposa, le dije, para cerrar nuestro día tenemos que terminar en Tlayudalia y bueno, como la polaca no come carne, hay una opción que es la tlayuda sencilla, esa no lleva carne. Mi hermana y yo sí comemos, entonces vamos a pedir también la tlayuda de carnes. Y bueno, pues bien rico para cenar y para terminar esta feria 2022. Amigos, pues llegaron los alimentos, vean nuevamente disfrutando de esta delicia que se llaman tlayudas de Tlayudalia y que próximamente va a tener un local por aquí en Aguascalientes. Gracias a que no le fue tan mal o le fue muy bien en la feria, aquí empezaron a emprender y miren lo que resultó, ¿no? Son de las cosas buenas que también tiene la feria. Entonces, bueno, pues a disfrutar esta rica tlayuda. Amigos, pues ya nos vamos de Tlayudalia, comimos súper rico. Miren, quiero otra vez agradecerles a Tlayudalia porque miren, nos mandaron ahora con esta caminera. Muchas gracias. Pues ya nos lo manemos en la casita para seguir festejando al Día de las Madres, pero por hoy ya terminamos aquí. Muchas felicidades, espero que les haya ido súper bien. Se ve que les fue muy bien a Tlayudalia y bueno, vamos a terminar esta feria. Pues ya terminamos de comer, caminamos, la pasamos muy bien, festejamos Día de las Madres y bueno, pues prefestejo. Y bueno, nuestra idea era ir al concierto de Los Ángeles Azules, pero ya con bebé ya cambia la cosa, ¿no? Ya cambia y la verdad que teníamos esta idea porque eso es muy fan de Ángeles Azules, pero bueno, también hemos pasado súper Sí. bien el día y la verdad como... Y toda la temporada de feria, de verdad. Sí, terminando este video, terminando la feria, la verdad queremos agradecer muchísimo al patronato que nos dio estas posibilidades de acercarnos, ¿no? Y la verdad documentar para ustedes. Sí, muchas gracias a todas las personas que nos paraban para tomar la foto, para saludarnos, para decirnos el apoyo que le están dando al canal. Gracias por su buena vibra, la verdad. Les vamos a extrañar un montón, pero bueno, pues también les invitamos a seguir viendo nuestro contenido. No solo tenemos de Aguascalientes, tenemos de un montón. No solo de la feria. No solo de la feria, también tenemos acá del país de la polaca, tenemos de Polonia también, por ahí busquen los videos que están bien lindos también. Estamos pues viviendo las dos culturas, polaca y mexicana, y las comparaciones, todo eso, lugares muy lindos que también están en Polonia. Claro, y hay muchos lugares en México por conocer, también queremos viajar un poquito más, ahorita cuando se está más grandecita, pues entonces... Para que no nos olviden, no crean que todo es feria. Pues como siempre les decimos, ¿qué les decimos por acá? Comentan, compartan, suscríbanse, por favor dennos like si les gustó el contenido y... Como dice la canción, ¡Viva Aguascalientes! Es su bella, es su